Bien, entonces ahora comenzamos con la porción de esta semana, que es la parashá Metzorá, ¿ya? Esto en hebreo significa el que tiene zarat, ¿cierto? Es lo que hemos estado viendo un poco, que en nuestras traducciones aparece como lepra, ¿ya? O leproso, pero en realidad es zarat, es una enfermedad, ¿cierto? Que en este caso estaba muy relacionada con el pecado, ¿ya? Por lo tanto, es muy diferente a la lepra, ¿cierto? Porque es una enfermedad de otra índole, eh, de otro origen, pero más o menos se utiliza esta palabra como para dar una idea, una relación, ¿ya? Pero en realidad es Sarat, y vamos a ver que entonces estaba netamente involucrado como una consecuencia del pecado, ¿ya? Entonces esta porción comienza en Levítico, del capítulo 14, hasta el 15:33, ¿ya? La Haftará, ¿cierto? Que es la porción de profetas, Malaquías 3, del 4 al 24, y el Nuevo Pacto, Mateo 17, de 9 al 13. Entonces, nos vamos, continúa de alguna manera en relación a la paracha anterior, entonces, que nos está hablando de el proceso ahora en el cual iba a ser declarado limpio, ¿ya? Aquellos que tuviesen, ¿cierto? Sarat o esta lepra. Eh, Porque claramente el proceso de purificación, el proceso de limpieza, ¿cierto? Nos habla de, finalmente, del origen, ¿cierto? De la enfermedad. De alguna manera se hace manifiesto externamente en la piel, ¿cierto? Que eso incluso después también nos habla de que podía pasar a la ropa y también podía aparecer en la casa, ¿cierto? En las paredes. Entonces es un proceso de cómo señales, ya a través de esta enfermedad, van mostrando un pecado que permanece o un pecado, ¿cierto?, que no es presentado delante de Dios, y por lo tanto esta enfermedad comienza a avanzar en niveles. Entonces, vamos a ver qué es lo que entonces dice la Torá, la ley del leproso o la ley del que tiene zarat, ¿ya? Por eso la palabra metzorah, el que tiene zarat, eso significa en hebreo. Entonces dice Levítico 14 del 1 al 2, dice, habló Adonai a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso el día que sea purificado, será traído al sacerdote. Entonces, nosotros cuando leemos y hemos estado estudiando, ¿cierto?, la Torá, nos damos cuenta muchas veces de que hay cosas que tienen un significado que a veces es difícil entender. O a veces habla temas que a lo mejor en nuestra comprensión o para nuestra realidad de hoy, quizás no se aplican o no parecen cercanas, no lo vemos muy de lejos, pero tenemos que primero siempre tener en nuestro corazón que la Torá es Yeshua. La Torá nos habla de Yeshua. Y esto estaba escrito para testimonio, porque Yeshua mismo dijo, la ley o la Torá y los profetas hablan de mí. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, hermanos, siempre tenemos que poner nuestro corazón en Yeshua para que podamos entender el significado, podamos comprender lo que Él hizo, podamos comprender aquellas cosas que quizás no están escritas, ¿cierto?, en los evangelios o en el Nuevo Pacto, pero que están escritas en la Torá y nos van a conectar con cosas, ¿cierto?, que Él hizo, con cosas que Él cumplió, con cosas que Él realizó, y cosas que hoy día se aplican para nuestra vida física, emocional y espiritualmente. Entonces es muy importante tener siempre de vista esto. Entonces, ¿qué es lo que dice esta Torá para el leproso, o esta ley para el leproso, o para el que tiene zarat? Ya, primero es importante porque habían dos procesos en esto, ¿ya? El primero se llevaba a cabo fuera del campamento, donde el afectado se encuentra separado. Recuerde que todas estas personas eran aisladas, ¿ya? Eran aisladas, se consideraban impuras o inmundas, y por lo tanto no podía haber contacto con estas personas, tenían que estar fuera del campamento. Así lo vemos también en los tiempos de Yeshua, como los leprosos, ¿cierto? Y bueno, en la mayoría de las historias bíblicas, los relatos, ellos están fuera, no podían estar en la ciudad y tampoco en el campamento. Y el segundo proceso que se vivía también se realizaba ya cuando era readmitido en el santuario y en la casa, o sea, podía ya regresar. Entonces vamos a ver
¿qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que sucedía acá? Entonces Levíticos 14 del 3 al 7 dice, y el sacerdote saldrá fuera del campamento, y si al examinarlo el sacerdote, he aquí la llaga de lepra es quitada del leproso, el sacerdote ordenará que se tomen 2 avecillas vivas, limpias, y maderas de cedro, púrpura e hisopo, para que el que está siendo purificado, para el que está siendo purificado. Luego el sacerdote ordenará que se degüelle la primera avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas, tomará la avecilla viva con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo, y lo sumergirá con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada sobre las aguas vivas. Rociará 7 veces sobre el que fue purificado de la lepra y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la avecilla viva sobre la faz del campo. Amén. Qué extraño todo esto, ¿cierto? Todos estos elementos, todo este ritual de alguna manera, este rito, nosotros siempre hemos tenido un concepto un poco que un ritual, ¿cierto? Tiene como una connotación negativa, pero la verdad es que acá se hacía un ritual, que era un procedimiento, era un proceso detallado que se tenía que realizar en el orden y tal cual estaba escrito. Entonces es muy importante entender que esto es lo que se realizaba. Ahora vamos a ver una variedad de elementos acá y todos estos tienen un significado, por supuesto. Porque en la Torá hay sabiduría. La Torá es espiritual, dice el apóstol Pablo, y por lo tanto vamos a entender espiritualmente todo lo que aquí ocurre, todos estos elementos y cómo se cumplen en Yeshua. Qué importante es esto. Esto quedó escrito para que su pueblo le pudiera, pudiera reconocer al Mesías. Muchos lo reconocieron, pero muchos no. Ahora, ¿cuáles eran estos elementos? Entonces, en primer lugar, los rabinos, ¿cierto? Aquellos maestros de la Torá, ¿cierto? Judíos, eh, ellos reconocen que no entienden en realidad o no conocen a fondo el significado del por qué se usan estos elementos, ¿cierto? Estos ingredientes para la purificación del que estaba con lepra. Entonces, ellos sí comienzan a establecer algunas relaciones. Entonces, ellos dicen que las aves, por ejemplo, las relacionan con las palabras sueltas de la Lashon Hará. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta enfermedad también venía a consecuencia del pecado de murmuración. La Lashon Hará, ¿cierto?, es la lengua maligna. Y por lo tanto, lo vemos en la escritura cuando Miriam, ¿cierto?, la hermana de Moisés, ¿cierto?, recibe lepra, precisamente por haber murmurado contra Moisés. Entonces, vemos también allí que aparece esta tzara, ¿cierto? Y por lo tanto ellos relacionan estas avecillas, ¿cierto? Una que muere, que representa al enfermo de Zarat, y el que vive es el que es sanado. Entonces, ahí ellos comienzan a establecer una serie de relaciones. También, la escritura nos enseñan, ¿cierto?, que estas aves representan al hombre, ¿cierto?, a 2 personas. Lo vamos a ir complementando después también con la escritura. Una de estas 2 aves, ¿cierto?, va a morir y la otra será soltada en libertad. Entonces, vamos teniendo cierta relación allí. Estos pueden representar 2 cosas. En primer lugar, representa el que tenía la plaga de Zarat y que estaba como muerto, ¿cierto? Porque de alguna manera si era consecuencia del pecado, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y esto se manifestaba físicamente, y no podía tener relación con nadie, o sea, estaba separado, como dice la Escritura, estaban destituidos, separados de la gloria de Dios, y estaban fuera del campamento de Israel, o sea, estaban fuera del campamento, que de alguna manera estábamos alejados, como dice el apóstol Pablo, de la ciudadanía de Israel, ¿ya? Entonces vamos conectando estos términos. Entonces el ave que tenía que morir simbolizaba entonces la muerte del Metzorá, o la muerte del enfermo de lepra. Y el ave viva que es soltada representa al enfermo de Sará, que ahora es liberado, ¿cierto?, de esa plaga, de ese pecado, es limpiado y por lo tanto quedaba en libertad, o sea, era restituido a su libertad. Entonces, cosas que nos van dando sentido y vamos relacionando cada vez más profundamente. Ahora, otros elementos como el cedro, por ejemplo, de acuerdo a los rabinos, entonces te fue escogido por ser un árbol alto
y derecho, que simboliza la arrogancia, ¿ya? Entonces estamos viendo algunas similitudes, algunos significados. El hisopo era construido de ramas de orégano, ya que era una planta pequeña, como unas ramitas, un arbolito pequeño, ¿cierto? Y tomillo, conocido por sus poderes medicinales antisépticos. Entonces, también el hisopo estaba muy relacionado con la limpieza, ¿ya? Con la purificación. También asocian el cedro con la soberbia, ¿cierto? Una actitud de soberbia, y el hisopo con la humildad, ¿ya? Como la soberbia es una de las razones por las que vino esta plaga sobre el hombre, porque hay ciertos pecados, ¿cierto? Que se les atribuye como la causa de esta enfermedad, ¿ya? De esta lepra o zarat. Entonces, esta persona tenía que ser purificada, ¿cierto? Por medio de dos elementos que hablan, ¿cierto? En la soberbia versus la humildad. Entonces, ahí también había una actitud en la cual por ese pecado de soberbia se manifestaba el zarat y luego el hisopo limpiaba y volvía a traer la actitud correcta en la persona, que es la humildad. El otro elemento que se utiliza acá es, como dice en la BTX, la púrpura. También otras traducciones mencionan la grana, ¿ya? Que tiene que ver con un color rojo intenso. En este caso era una lana, ¿cierto? Un hilo rojo, ¿ya? Que consistía, ¿cierto?, en madera teñida con un pigmento rojo extraído de pequeños insectos. También símbolo de humildad. Esto también es el comentario un poco de los rabinos. Las dos avecillas, una que morirá en el ritual y la otra que volará, ¿cierto?, representará el precio del pecado o la paga del pecado, que es la muerte. Ahora, ¿qué es importante en esto? Ahora nosotros lo vemos, ¿cierto?, a través del Mesías, a través de Yeshua. Y esto nos va a llevar, ¿cierto?, a confirmar, a entender lo que Él realmente hizo. ¿Ya? Este ritual, que tenía todo este proceso y elementos, va a representar a lo que Yeshua hizo por nosotros. Entonces vamos a ver lo que dice la Escritura en Lucas 7, 18, 19 y 22. Dice: los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas, y Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor, diciendo: ¿eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? Y respondiendo les dijo: id, informad a Juan lo que oísteis y visteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados. Amén. Entonces Juan estaba pidiendo una confirmación, estaba pidiendo una señal de que Yeshua era el Mesías. Entonces Yeshua le responde: mira, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Entonces, habían ciertas cosas, ciertos milagros que solamente Yeshua, un Mesías, podía hacer. Y eso era clave para confirmar de que aquellos incrédulos o a los más duros, de que Yeshua era el Mesías. Aquí Juan entonces recibe la confirmación y fíjese cómo se conecta con la sanidad del leproso. No cualquiera, incluso yo creo que nadie podía sanar a un leproso, a un enfermo de Zarat, pero Yeshua lo hizo, él lo hizo. Y por lo tanto vemos ahí confirmación de Yeshua como el Mesías. También dice Mateo 8 del 2 al 4, dice: he aquí un leproso, acercándose, se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Entonces Jesús le dice: mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces fíjese lo que hace Yeshua: sana a este leproso y luego le dice: hey, no digas nada, cumple ahora lo que tienes que hacer, lo que está escrito en la Torá. Cumple la ofrenda que tienes que entregar, lo que está ordenado, ¿cierto?, por Moisés, para testimonio. Mire, fíjese cómo Yeshua no viene a romper las reglas. Yeshua viene a respetar, porque él no podía infringir la Torá. Y por lo tanto, mire cómo hace un milagro
y hace que este leproso haga la segunda parte, que era ya presentarse al sacerdote una vez que estaba limpio. Entonces, hermoso, hermoso. En esto también vemos cómo después muchos de ellos creyeron. Dice en Hechos 6:7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces ven cómo de alguna manera aquellos que eran los sabios, sacerdotes, que eran conocedores de la Torá, muchos de ellos obedecieron al Señor, creyeron que Yeshua era el Mesías. Otros no, otros estaban endurecidos en su corazón. Yeshua mismo los llamaba hijos del diablo, porque realmente no eran verdaderos judíos, verdaderos hijos de Dios. Y por lo tanto, la obra que Yeshua hizo mostró tal poder que muchos creyeron, muchos se convirtieron a él. Ahora, vamos a ver entonces el significado, vamos a meternos un poquito en lo que representa cada uno de estos elementos. En primer lugar tenemos las dos aves. Como decía la palabra, el sacerdote entonces hará que una de estas aves sea degollada, la sangre es derramada en una vasija donde hay aguas, eh, y tomará la vecilla viva con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo, y lo sumergirá con la vecilla viva en la sangre de la vecilla degollada sobre las aguas vivas, y dice, y rociará después con el hisopo 7 veces sobre el purificado de la lepra y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la vecilla viva sobre la faz del campo. Entonces las dos aves representa, como lo habíamos mencionado, al que tenía la plaga de Sarat, ¿ya? Y que estaba como muerto, ¿ya? Sin poder tener relación con nadie. Entonces, vemos siempre que el enfermo de Sarat es representado a través de alguien, ¿ya? Así como el que había cometido un pecado debía llevar un cordero, debía llevar un animal de lo que se había establecido para ese sacrificio que representaba a la persona que debía morir por su pecado. Asimismo, esta vecilla representaba el pecado del enfermo, ya de Sarat o de lepra. Y por lo tanto, por eso debía ser muerta, ¿ya? Debía derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación o no hay perdón de pecados. Eso es muy importante entender para comprender el sacrificio de Yeshua. Entonces, era expulsada esta persona del campamento de Israel, y entonces el ave tenía que morir, representando la muerte, ¿cierto?, del pecado, la muerte del leproso. Y el ave viva era soltada, que representaba obviamente la sanidad, la libertad que hoy también tenemos en Yeshua. Las dos aves representan al Mesías también, por supuesto. Representa al Mesías que muere, pero también la avecilla viva representa al Mesías que es resucitado. Amén. Entonces ahí comenzamos a establecer esta conexión mesiánica, profética. También vamos a ver que estas dos aves también la vemos en un momento cuando Yeshua está ante Pilato y es presentado delante del pueblo. Y ustedes saben que también se soltó un hombre, un malhechor, ya llamado Barrabás, ya, o Bar Abá en hebreo, que el pueblo tiene que decidir, ¿cierto? Y de alguna manera escogen, ¿cierto? Para liberar a uno. Precisamente no es el Señor. Mateo 27:17 dice, así que cuando ellos se reunieron, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo o el Mesías? Bueno, sabemos lo que pasó en la historia, entonces también vemos que uno fue condenado a muerte y el otro quedó en libertad. Entonces, vemos todos esos elementos que van confirmando y dándonos entendimiento del Mesías, de Yeshua. Las dos aves también podrían representar las 12 inclinaciones que hay en nosotros, en nuestro interior, ¿cierto? Como le decía el apóstol Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo, con este cuerpo de muerte, de carne, a la ley del pecado. Entonces también representa esa lucha de la carne con el espíritu, ya lo que llama en hebreo el Yetzer Hará y el Yetzer Atov, ¿ya? Que es la inclinación maligna y la inclinación buena, ¿ya?
Entonces, la primera de estas tiene que morir y la otra podrá vivir. Por eso también el apóstol siempre habla de que estamos muertos juntamente con Cristo para una nueva vida en el Espíritu. Estamos muertos a la carne, pero vivos en el Espíritu. Entonces, también esto se conecta también con las dos aves. Y por supuesto podríamos profundizar mucho más, pero ¿qué es importante? Que vamos teniendo mayor entendimiento de Pablo, de sus escritos, de los apóstoles, tenemos más entendimiento de lo que hizo Yeshua al conocer la Torá, ¿ya? Entonces, muy importante. Y esto nos habla, obviamente, de su obra redentora como el Cristo, como el Mesías. También se utilizaba la madera de cedro, ¿ya? La madera de cedro era parte de los elementos que se tomaban en conjuntos con el avecilla viva y se sumergían en la sangre, en el recipiente de barro con agua y con la sangre de la avecilla degollada. Entonces, el cedro está conectado con el madero donde murió Yeshua. ¿Ya? El cedro era uno de los árboles, bueno, un árboles más altos, y la madera de cedro era una madera muy cara, ya muy noble, muy valiosa y apreciada. Y también se cree, esto no lo afirma la escritura, pero se piensa que el madero que llevó Yeshua era de cedro, ¿ya? Algunos señalan que el madero, la cruz que él llevaba era completa de cedro, otros que solamente el horizontal era de cedro, ¿ya? Algunos piensan que cargó una cruz, otros dicen que puede haber cargado el madero, ¿cierto? El horizontal, donde después fue clavado en un árbol o en otro madero vertical. Entonces, pero Juan 19:17 afirma, y cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Y Hechos 5:30 dice la palabra, el Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Entonces ahí tenemos la conexión también del cedro. También sabemos que la madera, ¿cierto?, representa la humanidad, ya como tal. Vemos también cómo el arca de Noé hecha de madera, ¿cierto?, representó la salvación de la humanidad, quien es también la salvación de Yeshua para todos nosotros. Después tenemos, ¿cierto?, la grana o también, ¿cierto?, el hilo de grana o este hilo rojo intenso, ya que representa la sangre. Sabemos que la sangre, ¿cierto?, derramada por nosotros. También habla del ministerio sacerdotal. Era uno de los hilos también, o púrpura, que se utilizaba en la confección de las vestimentas, en las cortinas del tabernáculo. Entonces también nos habla de un propósito de redención, ¿ya? Eh, Dice, la lana viene de la oveja y fue teñida en un color rojo. Esto nos habla también de la muerte del Mesías. El Mesías está representado por el hilo rojo que atraviesa toda la escritura. Podemos ver en Josué 2:18, dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Ahí está hablando, ¿cierto?, el momento en que Rahab, ¿cierto?, iba a ser rescatada, salvada, ¿cierto?, de la destrucción de los muros de Jericó, y por lo tanto ya debía, ¿cierto?, colocar este hilo, esta cuerda, ya grana de color rojo, para que pudieran ser salvas las personas que estaban allí. Ya del mismo lugar donde ella ayudó a los espías a salir, ¿cierto?, de ese lugar, ella tenía que poner esta señal. Dicen por ahí algunos, una vez vi un documental de arqueología y mostraban ruinas, las ruinas de Jericó, y mostraban un lugar donde no se había destruido. Entonces, muy probable, hermanos, de que los muros hayan sido destruidos completamente y la zona, la porción donde Rahab vivía y los que fueron salvos allí, no se destruyó, no cayó. Qué hermoso también ver cómo esa sangre preciosa de Yeshua nos guarda, nos protege, nos cubre, nos salva. También Isaías 1:18 dice, y después venid y estaremos a cuenta, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana
como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Qué hermoso es la palabra, la conexión que vemos en estos elementos, los significados que van tocando nuestro corazón, nos van dando entendimiento de ese plan hermoso de salvación para nosotros. También tenemos el hisopo, ¿ya? Ahí puse unas ramitas de hisopo, que de alguna manera es como una plantita, ya que se utilizaba también después para esparcir esa agua, ¿cierto? Que estaba allí en la vasija. Entonces, parte del hisopo puede ser usado para absorber líquidos. Con el hisopo pudieron pintar también los dos postes y el dintel de las casas en Egipto. Mire cómo se relaciona también este hisopo con la sangre del cordero que fue puesta en los dinteles en Egipto, donde fueron salvos en esas casas todos los primogénitos. El hisopo, cierto, es mencionado por primera vez en relación con la redención de Egipto por medio de la sangre del cordero. También este hisopo está incluido en la ceremonia de la purificación, por medio de las aguas purificadoras producidas por medio de las ascuas de la vaca roja, que ese es otro también, otro rito, de alguna manera, enigmático, que hoy día lo entendemos solamente a través de Yeshua. Él es la vaca roja también. Entonces, el hisopo aquí cumpliendo una función de purificación, de limpieza, de redención. Número 19 y 18 dice, luego un hombre limpio tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua y rociará la tienda, los utensilios y las personas que estén allí junto con aquel que haya tocado la osamenta o el cadáver o el sepulcro. Entonces, apareciendo nuevamente el hisopo con una conexión de limpieza, de purificación, ¿ya? De santificación. También el Salmo 51:7, mire lo que dice el salmista, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces, fíjese, David conocía la Torá. Entonces, él estaba haciendo mención a este pasaje o a este elemento que era clave para ser limpios, para ser purificados. ¿Ya? Entonces acá nos conectamos también con este Salmo de David que tiene que ver también con su pecado, ¿cierto? El pecado de David, donde él manda, ¿cierto?, a matar de alguna manera a Urías, cuando él quería tomar por esposa, ¿cierto?, eh, a Betsabé, y por lo tanto aquí él, sintiéndose culpable de su pecado, también estaba escribiendo este salmo. Levítico 13:13 también señala, el sacerdote observará y si la lepra ha cubierto toda su carne, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Entonces, también ahí nuevamente reafirmando la limpieza, la purificación de esta enfermedad que representa el pecado. También es significativo porque el hisopo también vuelve a aparecer en la escena de la muerte de Yeshua. En su sacrificio, cuando él está en la cruz, vuelve a aparecer el hisopo. Juan 19:29 dice, estaba puesta una vasija llena de vinagre, empapando una esponja en el vinagre, le sujetaron alrededor de un hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, acá también hay una conexión, porque si Yeshua llevó nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, nuestro pecado, él, hermano, llevó también en su cuerpo el zarat. Él llevó también esa lepra en su propio cuerpo. Probablemente tiene que haber aparecido ahí en su cuerpo. Y por lo tanto, él también fue declarado un leproso por nosotros. Entonces ahí se cumple, dice que mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces qué hermoso esto que Yeshua hace, cómo aparece nuevamente el hisopo allí en un momento de redención, un momento de muerte, un momento de llevar los pecados por nosotros, de llevar ese zarat, ya esa lepra como consecuencia de nuestro pecado, de nuestra vida espiritual. Luego tenemos, ¿cierto?, la vasija de barro.
La vasija de barro inmediatamente nos conecta, ¿cierto? Que nosotros somos vasos de barro, nos conecta con el buen alfarero, ¿cierto? Que nos forma desde el barro, desde el polvo de la tierra, los hijos de Adán, ¿ya? Génesis 2:7 lo dice, y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. También como esta vasija de barro somos nosotros, dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, mire cómo vamos viendo todo este ritual, este proceso, en una vasija de barro que representa nuestra vida, vasos de barro, como la sangre es derramada, ¿cierto? Como esos elementos de limpieza, de purificación, el madero, ¿cierto? Todos estos entran en esta vasija para una obra de redentora donde finalmente, ¿cierto? Va a ser soltada un ave limpia, un ave viva, un ave que va a ser libre. Nos habla de nuestra naturaleza también espiritual, que sale de nuestro interior. El agua viva, también otro elemento que debía tener, ¿cierto? Esta vasija de barro. Ahora, el agua viva, qué interesante este concepto, porque lo vamos a conectar inmediatamente con la Torá, con la palabra viva, con la palabra de Dios, con el espíritu de verdad. Entonces, esto se une, el espíritu, porque el espíritu nos revela, hermanos, qué cosa lo que él habló. Él nos recordará todo lo que él ha hablado, qué es lo que salió de su boca, palabra de Dios. Aun cuando fue tentado, no salió ni una palabra suya, solo salió palabra de Dios. Y por lo tanto, esa agua viva que sale de él representa esa palabra, porque él es la Torá viviente, él es la palabra hecha carne, el logos encarnado. Juan 4, del 10 al 11, lo vemos acá cuando habla con la mujer samaritana y le dice, respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice, Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Juan 7 del 38 al 39, Yeshua dice, el que cree en mí, como dijo la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había espíritu, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, fíjese cómo él mismo en una oración dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, nosotros hoy día podemos tener, ¿cierto? A través del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo que está en nosotros, poder tener, hermanos, confirmación de la palabra. Podemos tener entendimiento de la palabra de verdad, de ese río de agua viva. ¿Y qué es lo que va a comenzar a salir de nosotros a través de su Espíritu? Palabra, palabra de Dios, palabra viva. Amén. Entonces, qué hermosa esta conexión que pone, fíjese, la vasija de barro que representa nuestra humanidad. ¿Qué es lo que es? Es puesta el agua viva, la palabra, el agua viviente, la Torá, el espíritu de verdad. Entonces, qué hermoso todo este significado. Y luego dice que se tomaban, ¿cierto? Todo la ramita de hisopo y por lo tanto se esparcía 7 veces de esta agua, de toda esa mezcla del madero, del hisopo, de la grana, de la vecilla, de la sangre, es esparcida, ¿cierto? 7 veces sobre el que tenía Sara. Entonces, vamos a ver acá el número 7, un número de perfección, un número profético, un número que nos conecta, como ya hemos estudiado, con tantas cosas, con las 7 fiestas, los 7 tiempos de Dios, los 7 milenios, los 7 espíritus del Señor. Entonces hay una perfección, hay un diseño, ¿ya? Que nos conecta ya aquí con este procedimiento que se realizaba. Y lo declarará limpio, ¿ya? O salvo. Recuerdan que muchas veces el Señor decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Había una conexión en aquellas palabras. Entonces, por lo tanto, una persona que ha sido sana, que ha sido limpia, fíjese, ahora, ¿dónde puede volver? Puede volver a la congregación, puede volver a entrar al campamento, puede volver a entrar a la ciudad. Mientras está
enfermo, contaminado, está con esta enfermedad, está fuera. Así estábamos nosotros apartados, destituidos. No podíamos entrar a su presencia, no podíamos ser parte de su pueblo, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces acá hay un concepto muy importante: aquella persona que es limpia puede ser salva. Una persona limpia es salva, de alguna manera. Hay una relación entre salvación y estar limpios, ¿ya? Y por lo tanto podemos regresar al Padre. No, nadie puede ir al Padre si no es por Él. Cuando venimos a Yeshua, Él nos sana, Él nos salva, y por lo tanto ahora sí podemos tener relación con el Padre. Entonces acá hay también un concepto de que hay una relación entre la salvación y el pertenecer al pueblo de Israel. Ahora, nosotros somos Israel, somos parte de Israel. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ¿cierto? Lejos de los pactos, lejos de la promesa, pero ahora en Yeshua, ese pacto hoy día está para nosotros. Y ahora nosotros entramos en obediencia a Él, en amor a Él, guardamos sus mandamientos, aprendemos su Torá, ¿cierto? Aprendemos la santidad, la pureza, el ser limpios, aprendemos a vivir como vive un israelita, como vive un hijo verdadero del Señor. Y por lo tanto, hoy día somos parte de ese pueblo, de un pueblo santo, de un pueblo apartado, de un pueblo escogido por Elohim. Hasta ahí, ¿cierto? Tenemos un lindo, hermoso proceso de redención, de salvación, de sanidad, de limpieza, que hoy día vivimos en nuestra vida, que tenemos que recordar, que tenemos que siempre tener presente en nuestro corazón. Pero luego de estos 7 días, ¿cierto?, que también se le han asignado, había un octavo día, ¿ya? Un octavo día, y dice Levítico 14, del 10 al 11. Al octavo día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, 3 décimas de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal y un loc de aceite. Y el sacerdote que está purificando hará poner de pie ante la presencia de Adonai al hombre que es purificado, junto con estas cosas en la entrada de la tienda de reunión. Entonces ahora esta persona se acercaba ya al octavo día, mire dónde, a la tienda de reunión, que representaba la gloria del Señor, representaba la presencia de Dios. Nuevamente el volver y regresar a la comunión con Él, como el Padre siempre lo ha querido. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos en un proceso de 7 milenios para la redención del hombre, y al octavo día tendremos la oportunidad de entrar, de ponernos a las puertas de esa ciudad celestial, de esa nueva Jerusalén, de ese tabernáculo que Él ha preparado para que nosotros podamos acercarnos a Él, tener comunión con su presencia. Entonces, vemos que el octavo día ocurre ya finalmente la purificación. Al octavo día entonces se anuncian 2 cosas: la resurrección del Mesías, de Yeshua. Recuerde que Él resucitó al terminar el Shabbat, al terminar el 7º día, o sea, ya comenzaba el día, primer día de la semana, o en este proceso, después de 7 días, el octavo día. O sea, el primer día también podía ser el octavo día, tomando en relación a un nuevo comienzo, cuando Yeshua resucita, ese día de la primicia, ese día que era presentada la gavilla mecida, es el día en que Yeshua se presenta delante de la presencia del Padre. Recuerden que una vez que resucita y lo ven, no puede ser tocado porque tenía que subir a la presencia de su Padre. Eso fue un octavo día. Mire también cómo nos conecta cuando nosotros estaremos ya delante de la presencia del Padre, después de 7 milenios. También tenemos allí, bueno, esta resurrección es la base para la liberación del hombre que ha sido infectado con la lepra, con el zarat del pecado. El octavo día también habla del octavo milenio, como lo hemos venido enseñando y conectando con la Torá. Después de Adán, el octavo milenio, ¿cierto? Después del milenio, del 7º milenio, donde Yeshua va a estar en la tierra, Él nos va a estar enseñando, nos va a estar preparando, Él va a estar haciendo la restauración de todas las cosas para recién, después del fuego, de la purificación, pasar ya al octavo día milenial, de alguna manera que es un octavo ya, no es un milenio, sino que es un tiempo ya eterno e indefinido, cuando todos aquellos que seremos resucitados, ¿ya? Así como Yeshua resucitó, nosotros seremos resucitados ya antes de comenzar el milenio. Entonces, ahí van a acontecer varias cosas que, bueno, no es parte del tema, pero
vamos nosotros a tener la oportunidad de los que hayan muerto, resucitar, los que estén vivos seremos arrebatados juntamente con Él, antes de todo lo que va a ocurrir en la tierra, la ira de Dios, la limpieza de todos sus enemigos y luego un nuevo comienzo ya con el reino del Mesías Yeshua, de nuestro Señor Yeshua, aquí en la tierra, un reino de justicia y de paz. Dice la palabra, segunda de Pedro 3:13, pero según su promesa, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Mire qué hermoso. Aquí va a haber un nuevo pacto, un pacto de paz. Y la paz traerá justicia, la justicia traerá paz. Y por lo tanto, será un reino como nunca, hermanos, nunca ha existido en toda la tierra. Ese es el reino de nuestro Señor, de Yeshua, el Mesías, y queremos estar allí con Él. Por eso, hermano, entender lo que Él hizo. Hoy tenemos que ser limpios de toda zarat, de todo pecado, de todo orgullo, de toda murmuración, de toda rebeldía, de toda impureza. Por eso Él nos está enseñando santidad, nos está enseñando a ser limpios, nos está enseñando qué es limpio, qué no es limpio, qué podemos tener contacto, qué no, qué podemos entrar a este templo, qué no. Y por lo tanto, todos estos elementos, hermanos, nos preparan. ¿Preparan para qué? Para estar en su reino, para ser parte de su pueblo, bajo sus leyes, bajo sus estatutos, bajo sus mandamientos. Recuerda, el pueblo de Israel antes no tenía rey. Antes de Saúl no tenía rey, era gobernado directamente por Dios. Así vamos a tener el reino del Señor gobernado directamente por Él, bajo sus leyes justas, santas, perfectas, y por lo tanto de paz en la tierra y en todas las naciones. Y para finalizar, qué importante esto, mire lo que ocurre también aquí en el octavo día, dice Levítico 14 del 15 al 18, el sacerdote tomará del log de aceite y lo verterá en su palma izquierda, y untando su dedo derecho en el aceite que está en su palma, rociará 7 veces delante del Señor. Del resto del aceite que está en su palma, el sacerdote untará una parte sobre el lóbulo de la oreja derecha del que es purificado, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, por encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. El resto del aceite que está en la palma del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que es purificado, y el sacerdote hará expiación a favor de él en presencia de Yahvé. Y por lo tanto, entonces, hermano, acá vemos, mire, cómo somos redimidos con la sangre preciosa. Pero también, dice, luego es puesto aceite, el aceite que representa la unción del Espíritu de verdad, del Espíritu de santidad sobre nuestras vidas. Y es puesto, ¿cierto?, en el lóbulo de la oreja derecha, santificando nuestro oído, nuestro oír, santificando también nuestras manos, lo que hacemos, nuestros pies donde caminamos, y luego puesto sobre la cabeza del purificado, o sea, una vida completamente apartada, una mente completamente, ¿cierto?, santificada para Él. Y por lo tanto, vemos acá la unción del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas para apartarnos en pureza, en santidad para Él. Entonces ahí vemos el aceite, vemos también en 1 Samuel 16:13, como dice, Samuel entonces tomando el cuerno del aceite lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Adonai se apoderó de David desde aquel día en adelante, y Samuel se levantó y se fue a Ramá. Ahí vemos entonces cómo el aceite que era derramado, ¿cierto? El espíritu del Señor vino sobre él, tomó su vida, lo apartó, lo ungió como rey. Así también la palabra declara que esa unción está sobre Yeshua, el Mesías. Él es el ungido de Dios. Él es el ungido, el Mashiach, ¿cierto? Que significa el ungido de Adonai. Y por lo tanto, vemos también cómo esa porción del Espíritu también es puesta sobre cada uno de nosotros, el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Porque Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección y entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Todos aquellos que hemos sido redimidos,
estamos siendo limpios, estamos siendo santificados, apartados, en el cual se ha puesto el aceite del Espíritu Santo de Dios en nosotros para entender, comprender y ser obedientes a su palabra, seremos parte, somos parte de ese pueblo especial, de ese pueblo escogido, de ese pueblo santo, que ha sido tomado de entre todas las naciones y en el cual Yeshua va a reinar. Amén. Entonces, qué hermoso, hermanos, esta palabra. Vemos cómo cuando Yeshua vino, sanó a los leprosos, a los que estaban enfermos de Sarat. También vemos cómo él limpió a muchos los limpió de sus pecados, de sus enfermedades, de sus impurezas, de sus inmundicias. A todos nosotros hemos visto cómo él está haciendo esa obra en nuestra vida. Y vemos también cómo ese Sarat después pasaba a la ropa. Por eso en algún versículo el apóstol Pablo dice, ni siquiera la ropa toques de los pecadores, ¿cierto? Para que no te contamines, porque él tenía entendimiento de la Torá. También vemos que como el templo, ¿cierto? Que representaba la casa. Recuerden que después había un último nivel de Sarat en la casa. Si no, no se sanaba, esa casa tenía que ser derribada completamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando Yeshua vino, él declaró que esa casa, la casa de Dios, el templo, iba a ser derribado, no quedaría piedra sobre piedra, porque él cuando fue al templo un día encontró, ¿cierto? Ahí a los que vendían las ofrendas, a los que hacían negocios, a los que estaban allí lucrando con el servicio del templo, y por lo tanto él derriba, ¿cierto? Las mesas de los cambistas, de todos aquellos hombres que no estaban con la actitud correcta en el templo, porque su templo era casa de oración. Vemos allí cómo estuvo enseñando en el templo hasta que el templo fue destruido. ¿Por qué? Porque el pecado siguió creciendo, 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 y la palabra mandaba que esa casa tenía que ser derribada. Por eso en el año 70 el templo fue destruido, hasta hoy día, que casi 2000 años, todavía no se reconstruye el templo. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros somos el templo del Señor. Que el Señor no nos derribe, no vaya a derribar este templo, que este templo esté libre de zarat, libre de pecado, que nos estemos limpiando constantemente para que permanezcamos delante de su presencia y el Espíritu de Dios siga siempre en nosotros. Amén. Así que qué hermosa porción de lo que pudimos ver, pero que nos deja tanta enseñanza. Amén. Así es que Shabbat, Shalom, hermanos, y antes de